Muy buenos días. Antes de iniciar, quiero agradecer a Dios por estar aquí en el día de hoy, a las autoridades de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallego, en su máxima autoridad, el doctor José Ángel Torrealba, rector, quien ya tiene 200 días de gestión rectoral, pero muy especialmente al doctor Robert Morea, por siempre impulsar el fortalecimiento de la investigación en este espacio académico. Y por supuesto, a todos ustedes quienes hacen presencia desde la virtualidad, ustedes, nuestros oyentes virtuales, gracias por ser y estar, por el aquí y el ahora. Hoy vengo a socializar con ustedes sobre la construcción del conocimiento pertinente, una agenda abierta en educación universitaria. Quien les habla, la doctora Jenis Olivares, docente de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Bolivariana. Inicio señalando que reflexionando desde la definición que hace la Ley de Universidades, promulgada el 8 de septiembre del año 1970, en la Gaceta Oficial 1429, allí está la definición en su artículo 1 de la universidad, y destaca que la universidad es fundamentalmente una comunidad de intereses espirituales que reúne a profesores y estudiantes en la tarea de buscar la verdad y afianzar los valores trascendentales del hombre. Entonces, me interrogo y reflexiono consigo misma y cómo realizamos esa tarea de la búsqueda de la verdad, que haga posible la trascendencia del ser humano. Pues la respuesta es concreta, es a través del conocimiento, partiendo que el conocimiento es la herramienta fundamental para que el hombre pueda trascender. A partir de ese supuesto, el ser humano, en su eterna búsqueda de la verdad, ha tratado de descifrar su entorno, preguntándose: ¿qué conocemos? ¿Cómo conocemos? ¿Existe la realidad? Por tal motivo, el conocimiento desde el filósofo griego Platón es aquello necesariamente verdadero que corresponde al episteme. Otros autores como Tamayo y Tamayo, Bunge, entre otros, destacan que es la acción del sujeto que conoce sobre la cosa desconocida, a partir del entendimiento, inteligencia y razón natural. Esto denota que implica una dualidad de esa realidad. De un lado el sujeto conocente y del otro el objeto conocido, que es poseído en cierta manera por el sujeto conocente. En este orden de ideas, Hesse, en su obra La teoría del conocimiento, trata de explicar e interpretar la cuestión filosófica del conocimiento humano. Afirma que el conocimiento se da en la relación del sujeto con el objeto, la manera como el sujeto conocente capta y percibe el objeto conocible, es decir, la realidad que desea abordar o estudiar, o sencillamente el fenómeno que desea conocer. Esa realidad o fenómeno que está imbuida en la vitalidad de nuestro ser humano, que se lanza a la comprensión de su existencia y lo existente.
De allí que las posibilidades del conocimiento está enmarcado partiendo de la relación entre el sujeto y el objeto. El sujeto es quien determina la relación con el objeto y por tanto esa actividad de conocer y poder entrar en ella se asume de dos formas diferentes, determinando que la actividad de conocer fluctúe entre el conocimiento vulgar y el conocimiento científico. Entendido de este modo, el conocimiento vulgar pudiese conducir a ver el objeto, a entender sin más, permitiendo el conocimiento científico ver de la realidad lo que otros no tuvieron la posibilidad de ver. En efecto, el conocimiento científico se apoya en el método y la investigación. En tal sentido, el conocimiento científico es una de las representaciones que tiene el hombre para otorgarle un significado con sentido a nuestra realidad o fenómeno que se está abordando, estimando cuando se analiza lo que hace el investigador para llegar a interpretar los fenómenos de la realidad, que se revelará una forma de producir conocimiento y de esa forma el hombre observa, descubre, explica y predice al conocimiento sistemático de la realidad. En ese sentido, el autor Alarcón muestra otro punto de vista al respecto, indicando que los conocimientos que integran una ciencia se logran mediante la incorporación sistemática de la investigación científica, refiriendo a Descartes que la ignorancia de algo implica asumir su contraparte, es decir, buscar el saber, significando en esa búsqueda descubrir por algún medio que pueda conducir a tal conocimiento, entendiendo así por conocimiento científico al que se obtiene mediante la utilización de un conjunto de procedimientos especialmente diseñados con ese objetivo particular y que, como ha sido planeado, algunos autores denominan método científico. De manera que este surge cuando el conocimiento ordinario deja de solucionar los problemas planteados a partir de las respuestas simples que ofrecía, por el mismo hecho de que los problemas a resolver se volvían cada vez más complejos, llegando inclusive a dejarse de plantear problemas en algunos campos. Sin embargo, existen otras posturas en relación a este hecho, como es lo planteado por Velázquez y Rey, quienes sostienen que el conocimiento científico surge como una consecuencia directa del conocimiento ordinario y el razonamiento especulativo. De ahí que las primeras disciplinas científicas tengan una relación directa con las necesidades e inquietudes primordiales del hombre y se vinculan estrechamente con la agricultura y la magia. De esta manera surgen las matemáticas, la astronomía, los primeros indicios de la medicina y otros. Entonces, el objetivo de la ciencia consiste en la interpretación de la realidad y en su transformación, con el dominio progresivo del campo de lo conocido sobre lo desconocido. Este dominio no se restringe a una simple descripción de lo existente, sino que va más allá a la comprensión del mundo con la ayuda de las teorías científicas, entendidas como un sistema de conocimientos compuestos por leyes científicas, principios y conceptos. Estos avances hacen posible retomar lo que señala el autor Morin en el año 1999 en su texto Los 7 saberes de la educación del futuro, porque invitan a una permanente revisión a trascender las cegueras del conocimiento, como son el error y la ilusión, los principios de un conocimiento pertinente, enseñar la condición humana, enseñar la identidad terrena, enfrentar las incertidumbres, enseñar la comprensión y la ética del género humano. En ese marco, exponer problemas centrales o fundamentales
que permanecen por completo ignorados u olvidados resultan necesarios para seguir profundizando el conocimiento en este nuevo siglo que estamos viviendo, que es el siglo XXI, por supuesto, en la educación universitaria. Y pienso que no solamente en la educación universitaria, sino en todo el sistema educativo. Es por ello que se trae a colación lo antes expuesto, para que reconocer que además del saber científico, la condición humana no es provisional, sino que destapa profundos misterios concernientes al universo, a la vida, al nacimiento del ser humano, abriendo una indecible intención de opciones filosóficas y creencias religiosas a través de culturas y civilizaciones. Así es como la ciencia avanza, resultando en guías que manifiestan dar respuesta a qué es investigación, cómo es hacer investigación, cómo se define un investigador y cómo se aprende a investigar. Respuesta que de manera concreta y sin profundizar en su orden, responden a la búsqueda de información o nuevos conocimientos, descubrir y obtener información o nuevos conocimientos, lo cual nos hace posible que realicemos un proceso de forma sistemática que permita configurar a la ciencia como un conjunto racional de conocimientos objetivos, ciertos, probables y sistematizados. En ese sentido, hacer investigación tiene que ver con vivir la experiencia concreta, experimentar mediante un proceso real, sin despreciar lo complejo, sistemático, continuo, diseñado para obtener datos e información mediante la observación continua del fenómeno que bien tenga que hacer el investigador, registrando además la observación continua de el fenómeno y la práctica en el campo, desde, por supuesto, de los registros fundamentados, donde se muestra la realidad cumpliendo el investigador con ciertos aspectos. Quien busca aprender, encuentra y descubre nuevos conocimientos, además de solucionar problemas y mejorar su práctica académica y laboral. Le permite actuar de modo dinámico, objetivo y curioso para dejar definidas ciertas habilidades que le permita ser un buen investigador. Se aprende a investigar practicando, es decir, ejecutando la acción. En ese sentido, el autor Sabino opina que solo investigando se aprende a investigar. Solamente en la práctica se comprende el verdadero sentido de los preceptos metodológicos y se lleva a captar la rica variedad de casos que se le presentan al investigador en una situación real. Para ello, el investigador en el abordaje de esa situación real debe considerar la dimensión epistemológica como aspecto clave en la construcción del diseño de investigación, pues se exponen las bases sustantivas que definen la manera en cómo el investigador plantea resolver los problemas inherentes a las relaciones individuo-sociedad y sujeto-objeto, precisando el carácter noxiológico del conocimiento científico que se pretende construir en el transcurso de la investigación. En ese sentido, Sandin señala que el sentido epistemológico se relaciona con la identificación paradigmática de la investigación, lo cual se esboza en virtud de vincular la dimensión epistemológica con las dimensiones ontológicas y metodológicas del proceso de la investigación que bien tenga llevar el investigador.
En todo caso, la relacionalidad epistemológica, que parte de reconocer la naturaleza dada entre el que conoce y lo conocido y el cómo se conoce, se vincula con la racionalidad inscrita en la naturaleza de lo que se puede conocer, lo cual tiene repercusiones en el estilo procedimental del investigador para acercarse a lo conocible. Así que la dimensión epistemológica acerca a los investigadores a responder ciertas interrogantes que dan cuenta de cómo se puede conocer y comunicar el conocimiento y cómo se produce, así como los medios significantes de subjetivación y objetivación implícitos en la construcción del conocimiento. Partiendo de allí es que los investigadores pueden iniciar su proceso de investigación haciéndose las siguientes interrogantes: ¿cuál es la naturaleza de lo conocible? ¿O cuál es la naturaleza de la realidad social, que es lo ontológico de la investigación? ¿Cuál es la naturaleza de la relación entre el que conoce y lo conocido? ¿Cómo se conoce? ¿Qué es lo que nos da el plano epistemológico de la investigación? Y además es lo que nos permite esa relación entre el sujeto y el objeto, es lo que nos permite que el investigador asuma una postura más paradigmática, bien sea en el enfoque cualitativo o en el enfoque cuantitativo. Y cómo debería proceder el investigador para descubrir lo conocible es el plano metodológico de la investigación. Es decir, cuál es el camino que tiene que recorrer el investigador para obtener la información o los datos requeridos para hacer la construcción del conocimiento. Entonces, para aprender a investigar, se necesita hacer investigación, es decir, vivenciar el proceso, vivir la experiencia concreta y experimentar el proceso de manera real. Partiendo de que el investigador debe vivenciar su proceso de investigación para la construcción del conocimiento, requiere que considere la bitácora de su viaje, el cual es expresado por el autor Duarte en el 2021 en su metáfora del carruaje como elemento de reflexión y criticidad en el accionar investigativo desde la experiencia cotidiana de la relación tutorial. De forma concreta, esta metáfora indica que el viajero es el investigador, la persona que comunica al cochero dónde desea ir, sus paradas de ruta, tiempo, sincronismo y asincronismo que requieren para llegar a su meta de un modo oportuno, satisfactorio y gratificante. En ese sentido, el investigador es el participante de su proceso de investigación, quien como ser humano sensible y pensante direcciona y además gerencia la conformación de su trabajo de investigación, conformando el yo que involucra la esencia y la vitalidad de todas las manifestaciones que ocurran en ese viaje. También además está acompañado de su ego, el cual debe minimizarlo porque cercena de manera negativa o influye de manera negativa en las acciones donde su manejo debe intervenir es para su crecimiento, su desarrollo personal y espiritual. En la continuidad de la metáfora, el cochero es tu mente, es la mente del investigador que debe estar en armonía y equilibrio. ¿Para qué? Para direccionar y mandar órdenes adecuadas a los medios de traslado. ¿Quién es el medio del traslado? Los caballos, que representan las emociones, que corresponden a los diversos estados emocionales que dependen en gran parte de los pensamientos y de lo que no ocurre en el exterior, como se está acostumbrado a creer. Ese manejo de emociones consiste en conocer dentro del investigador sus actitudes que lleven a canalizarlas apropiadamente
Por tanto, la inteligencia emocional es un factor determinante en la realización del proceso de investigación. En ese recorrido, el investigador tiene que captar que lo más relevante del viaje es lo aprendido, lo internalizado y aplicado. ¿Por qué? Porque allí están sus experiencias y vivencias propias que lo enaltecen como ser humano. En ese continuo cambio y transformación, en la profundización de su propia conciencia y su propia identidad, que reconozca en su interior que lo más importante es la humildad como principal valor de ese recorrido. Finalizo señalando con un pensamiento del filósofo Platón, el cual expresa: no son los ojos que ven, sino los ojos que nosotros vemos por medio de los ojos. Agradecida por su atención. Feliz día.